¿Quién irá abriendo caminos? El Ministerio Evangelium presenta su programa Testimonios, un espacio destinado a conocer las vidas y ministerios de hombres y mujeres de Dios que han impactado la iglesia y la sociedad. Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Muy buenas tardes, bienvenidos a una entrega más de Testimonios, un espacio que ha sido creado para dar a conocer la vida y los ministerios de los hombres y mujeres a los que Dios ha llamado a servirle. Ellos han respondido de manera positiva al llamado de Dios y gracias al ministerio que han desarrollado, Dios los ha utilizado para expandir el mensaje del Evangelio de salvación. En esta hermosa tarde de este 21 de marzo, nos encontramos una vez más en la ciudad de Santiago de los Caballeros y es un gran placer y honor para nosotros a el misionero que en esta tarde vamos a entrevistar. Nada más y nada menos que don Mariano González. Don Mariano, buenas tardes. Bienvenido a Testimonios. Muchas gracias. Buenas tardes. Don Mariano, para entrar en materia inmediatamente, la primera pregunta que le vamos a plantear es que nosotros quisiéramos, tanto para nosotros como para las personas que le están escuchando, que no le conocen, que usted nos diga su nombre completo, el lugar de su nacimiento y quiénes fueron sus padres. Mi nombre es Mariano González Vallejo. Yo nací en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el día 3 de agosto del año 1932. Mi papá se llamaba José Antonio González Cruz y mi mamá se llamaba Patria Vallejo. Muy bien. ¿Cuántos hermanos tenía su familia? Yo nací en una familia de 3, los 3 éramos varones. Mi hermano mayor me llevaba un año y yo le llevaba un año al hermano menor. Yo estaba en el medio. O sea, usted estaba en el medio, usted es el segundo de una familia de 3 varones. Correcto. Muy bien. Ahora bien, don Mariano, cuéntenos las experiencias de su niñez. Cuando usted piensa en su niñez, ¿cuáles son los acontecimientos que vienen a su mente? Bueno, yo recuerdo muy bien que cuando mi mamá se murió, yo tenía 2 años. 2 años. Yo no la recuerdo a ella en sí, yo no sé cómo lucía en esa época, no se tiraban muchas fotografías, a pesar de que yo vi una fotografía muy vieja de ella, pero ella estaba muy joven en ese tiempo. Pero en su ataúd, yo la recuerdo bien, siendo niño, que íbamos al patio, una mata de velo de novia que estaba en la cerca, y traíamos vela de novia y lo poníamos en su ataúd. Entonces, se decidió que nosotros 3 iríamos a vivir con mis abuelos maternos que vivían al otro lado de la calle. Okay. La casa de mi abuelo Vallejo, el papá de mi mamá, era la número 63 y nosotros fuimos a vivir en la número 66, donde mi abuelo paterno tenía una ferretería y pulpería. Okay. Así que yo lo recuerdo muy bien a él porque sí crecimos bajo su tutela, a pesar de que mi abuela era la voz comandante, sí, ella fue la que nos crió. Don Mariano, ¿y cómo se llamaban sus abuelos, los que los criaron? Muy bien. Mi abuelo se llamaba Manuel González Guisantes. Era un hombre de España, él era gallego y muy gallego. Habían palabras que él nunca pudo decirlas bien en español. Él nunca podía decir hierro, él decía hierro. Y él no decía, bueno, así había muchas palabras que él no podía decir. Mi abuela, Francisca González Rodec, ella nació en Puerto Rico, pero de padres franceses, y era rubia, tan rubia como las rubias
llegan, y tenía una cabellera que le daba por la cintura. Vaya, o sea que usted tiene sangre española y sangre puertorriqueña por el lado de sus abuelos. Muy bien. Bien, de la época de su niñez y de esa edad temprana, ¿alguna anécdota, algo que marcara su carácter, que usted recuerda de su abuelo, que influenciara en la formación de quién es Mariano González hoy? Bueno, a decir verdad, yo tenía 2 tíos, los 2 eran solteros y vivían en la casa. Uno se llamaba Enrique González Cruz y el otro Francisco González Cruz, que llegó a ser general del ejército y el médico personal del generalísimo Trujillo. Okay. Ahora, el hombre encargado de la disciplina nuestra era Enrique. Él fue director de las aduanas del puerto. De hecho, él hizo un arreglo enorme porque era un desorden. Él era un hombre muy correcto y muy recto. Y después a él lo pasaron para que arreglara la aduana del aeropuerto General Andrews, que era el aeropuerto de la ciudad de Santo Domingo. Antes de que se construyera el aeropuerto actual de las Américas. Correcto. Muy bien, entonces esa fue la persona que le instruyó y le dio disciplina. Sí, y hay una cosa que él nos prohibió y fue que no debíamos jugar con lo que él llamaba los tigueritos de la calle Abreu. Y nosotros obedecimos eso tanto como él estuviera en la casa, pero cuando él se iba, naturalmente nosotros hacíamos lo que queríamos. Como buenos niños dominicanos. ¿Verdad? Y la cosa es que en una ocasión mi hermano mayor me dijo, bueno, tío no está aquí, vamos a ir allá a los Salesianos, en la iglesia de María Auxiliadora, que había un play de béisbol enorme. Ellos tenían como una cuadra detrás de la iglesia y en el fondo tenían un ranchón donde daban películas. Cuando esas películas se pasaban en varios teatros, se partían y se las daban a los curas y ellos la arreglaban, pero en medio de darlas, presentarlas, pues siempre se partían y había que esperar, prendían la luz y la arreglaban. La cosa es que estábamos ahí mirando, mi hermano y yo, un juego de pelota, lo más encantado de la vida. Y había mucha gente a nuestro lado. Y un señor que estaba al lado mío dice, ustedes no saben que están presos y no lo saben. Ustedes están presos y no lo saben. Y yo miré hacia atrás y ahí estaba mi tío con una correa en la mano. Y era una correa de gangorra, yo creo que eso no se usa, yo no las he visto más, pero eran de hilo. Y él tenía su correa puesta, pero tenía esa correa de gangorra que era con la que no iba a pegar. Y yo le digo a mi hermano Salvador, por aquí que más cerca, y salimos corriendo por medio del play actualmente. Nos metimos por la iglesia, salimos por la puerta delantera de la calle San Juan Bosco y seguimos corriendo, y él detrás de nosotros corriendo, pero nosotros corríamos más fuerte, con más velocidad, hasta que llegamos a la casa. Bueno, ahí llegamos y esperamos que él llegara y nos dio una pela que yo hasta el día de hoy la recuerdo, porque nos marcó por todo el cuerpo, eran unas ronchas enormes. Pero siempre, y yo siempre dije que era mi tío favorito, porque cuando ya yo fui un joven que ingresé a la Universidad de Santo Domingo, él me dijo un día, vaya a bañarse y a vestirse bien, que vamos a ir a la Avenida Mella a comprarle ropa, porque yo no quiero que usted vaya como un mamarracho. Estoy hablando las palabras de él. Y luego él me pidió la lista de los libros que se necesitaban para el primer curso. Y yo le di la lista y él me compró la Anatomía de Rouvier, que era un médico francés, y estaba traducida al español, eran 2 volúmenes. Y era el texto en la universidad entonces. Y él me compró también el libro de fisiología por Best and Taylor, que eran autores americanos, médicos, que era una maravilla.
Y también yo compré lo que le llamaban las cátedras. Todos los maestros tenían sus cátedras y eso lo imprimían en mimeógrafo y se lo vendían a los estudiantes. Ahora, mi anatomía y el libro de fisiología, yo lo compartía con algunos de los muchachos que no podían comprarlo. Y el bisturí que yo usaba más adelante para hacer cirugía en los cadáveres que habían, cuando yo terminaba, yo lo ponía en un árbol cercano al Instituto de Anatomía y una hermanita de la iglesia que estaba estudiando para ser veterinaria, ella no tenía dinero para comprar un bisturí y yo se lo dejaba y ella operaba sus caballos o lo que fuera y me lo ponía ahí, al otro día yo lo conseguía ahí. Muy bien, entonces ese es ese periodo de su vida. Ahora, don Mariano, una pregunta bien importante. ¿En qué momento de su vida usted toma decisión por Cristo? Bueno, yo, como le dije, me sentí un testigo de Cristo desde el momento de mi conversión. Para mí era una obligación darle a conocer a cualquiera que me rodeara algo acerca de mi fe. Claro, no lo haría como lo hago ahora, ni nada de eso, porque estaba aprendiendo, pero sí sé que alcanzábamos a mucha gente y creamos una escuela bíblica en el patio de mi casa donde habían unos 20 o 30 niños. Cuando yo salí hacia los Estados Unidos, otros hermanos se encargaron. Y de esa clase hay 2 o 3 que son misioneros. Yo no recuerdo bien si Manuel Medina era un alumno. Era uno de los alumnos de esa clase. Pero sí, yo sé que mi papá fue que lo llevó a él al templo bíblico. ¿Cómo se llamaba su padre? ¿No? Mi padre se llamaba José González Cruz, le decían Pepe o Don Pepe. Don Pepe. Sí. Es muy popular, muy conocido ahí en San Carlos. Y él siempre se sentaba en una silla en la calzada a ver la gente pasar y hablar con ellos y bla, bla, bla. Bien, lo que quería saber, don Mariano, el acercamiento, cómo Mariano escucha el Evangelio, cómo escucha hablar de Jesús y toma decisión por Cristo. Muy bien. Esto sucedió en el año 1949, cuando mi abuelita pasó a la presencia del Señor. En el 42. Allí, ella fue, si no la segunda, la tercera persona que enterraron en el nuevo cementerio de entonces la calle Tiradentes, hoy es Máximo Gómez. Y ella fue de las únicas que estaban en el nicho principal, y después se edificó ahí todo el panteón de la familia González Cruz. Y ahí están enterrados todos mis tíos, y mi papá, y mi abuelita, mi abuelo. Y durante el entierro de ella, 2 predicadores hablaron. Uno fue Carlos Amado Ruiz, que era un elocuente predicador. No recuerdo casi nada de lo que él dijo, pero sí el misionero de los templos bíblicos que se llama don Ian Rathi, él habló y él usó el texto de Juan 11:25, que dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en el disco duro de mi cerebro, yo capté eso y yo comencé a repetirlo para que no se me olvidara. Cuando regresamos del cementerio, fuimos a cenar con mi abuelo, mi abuela y mis 2 hermanos. Y yo comencé a repetir en alta voz ese versículo ahí en la mesa. Y mi hermano dijo: aquí hay otro que se volvió loco ya. Así que ese fue el impacto de mi conversión, porque inmediatamente yo no comencé a asistir a los cultos del templo bíblico, porque estábamos con la cultura
de que había que guardar 9 días de luto, no se podía oír radio, no se podía bailar, no se podía esto ni lo otro, pero yo decidí que yo iría al templo bíblico tan pronto pasara el luto, así que yo fui y esa noche el mismo misionero, Ian Rathi, él dio el mensaje evangelístico, así que era un domingo en la noche. Y el templo bíblico estaba en la calle Altagracia, esquina Feliz María Ruiz, en ese tiempo. Y estaba en un salón grande que había sido un almacén de azúcar, de sacos de azúcar. Y el plato del edificio lo sostenían varias columnas que estaban dispersas alrededor del auditorio. Entonces, cada vez que don Ian decía algo que me tocaba el corazón, yo me movía hacia atrás de la columna para que pasara el proyectil por encima. Al final de su mensaje, bueno, durante el mensaje, él dijo muchas cosas que yo no sabía que él sabía, y yo no sé de dónde las sacó, pero yo sospeché que mi abuelita le había contado a él quién era yo. Pero parece que no fue así, yo no sé, yo sé sí que el Espíritu Santo estaba cumpliendo su función de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y yo estaba bajo gran convicción. Cuando se terminó el mensaje, proyectaron un himno que dice: «He aquí que a la puerta estoy, quiero en tu corazón morar. Mi voz escucha, pecador, ¿podré yo entrar? ¿Podré yo entrar?» Y yo recuerdo que yo le dije al Señor Jesús, sentado ahí al lado de esa columna: «Sí, Señor, tú puedes entrar». Le abrió las puertas de su corazón al Señor Jesús. Exacto, y ese fue el pivote que me tiró en la vida cristiana de lleno. Y luego yo no asistía los domingos porque yo jugaba pelota en la Liga del Oeste. Había un club de personas mayores retirados. Ellos tenían su play y sus hijos tenían otro. Y yo era parte de eso. Así que yo nunca fui buen pelotero. Pero mi hermano Salvador sí se hizo un buen pelotero y después se hizo un profesional de softball. Okay. Y él era muy fanático de la pelota, pero un día un anciano de Villa Francisca me dijo: «¿Pero por qué usted no viene los domingos por la mañana?» Y a mí me extrañó mucho eso, y yo no voy a dejar mi juego de pelota. Pero resultó que, por curiosidad, yo dije: yo voy a dejar de ir a la Liga del Oeste para ver qué es lo que hacen ahí los domingos de la mañana. Y ese día, cuando yo fui, ya acababan de pasar la comunión, o sea, la Santa Cena, y subió a la plataforma un joven llamado Diógenes Guerrero, que era una figurita pequeñita. Debieron haberle puesto un cajón o algo, porque nada más se le veía la boquita así hablando cuando uno estaba allá atrás, ¿no? Sí. Y cuando ese joven comenzó su verborrea acerca de las cosas de la Biblia, yo dije: ¿pero dónde he estado yo por todos estos 17 años que yo no sé nada, que esa porquerita tan chiquita? Fuimos muy amigos, Diógenes y yo, sí, después, pero esa fue la reacción. Entonces yo digo: bueno, aquí habrá que ponerse al día y ponerse a estudiar para alcanzar cierto nivel. Ese nivel. Y aquí estamos. Ahí tomó entonces ya la decisión de asistir de manera regular. Correcto. Los domingos. Una pregunta, don Mariano. En la noche de su conversión, ¿qué edad usted tenía en ese momento? 17 años. 17 años, todo un adolescente. Qué bueno. Entonces, ya don Mariano, usted es un joven que está asistiendo regularmente, que está estudiando la Biblia. ¿Quiénes fueron sus maestros y las personas que le instruyeron? Bueno, primeramente, yo fui instruido desde la plataforma por don Ian, que era el predicador más que hablaba más ahí. Llegó un tiempo cuando yo hablaba más que él, porque él salía a fundar nuevas iglesias. Okay. Y la primera vez
que yo recuerde que él citó un versículo que llegó a ser el moto de mi vida hasta el día de hoy. Es Daniel 12:3, que dice: y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y eso me dio una ambición, yo diría, santa, que yo quería también resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad, que es lo que yo creo firmemente que Mr. Rassi está haciendo ahora, porque él sí afectó a la multitud mucho más que yo en ese sentido. Así que durante todos estos años que yo he trabajado en la obra del Señor, si alguna vez, que no la recuerdo, yo me desencanté o pensé dejarlo, ese versículo me empujaba siempre y me traía otra vez a seguir la carrera que me había propuesto desde el momento que escuché ese versículo, que también lo aprendí de memoria ahí, cuando él citó ese versículo. Qué bien. Entonces, ya está don Mariano formándose en la iglesia, en el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que hablar de su esposa. Háblenos de su esposa, cómo la conoció. ¿Cómo conoció usted a doña Perla y cómo fue su relación y lo que tiene que ver con su matrimonio? Muy bien. Mi esposa se llamaba Perla Moore de González cuando se casó conmigo. Yo la conocí en un viaje a San Juan de la Maguana, donde había un retiro de la iglesia menonita que siempre buscaba jóvenes del templo bíblico para ir como oradores, porque ellos no tenían, era una obra nueva y todo eso. A mí me gustaba mucho escuchar a Mr. Andrew Rupp, que era el jefe de esa misión, porque él venía a la capital a comprar utensilios y otras cosas. Y cuando él venía, él pasaba la noche y venía a los cultos ahí, y yo le oí varias veces. El hombre sabía la palabra, sabía exponerla muy bien. Bueno, llegamos, mi señora fue invitada para tomar la parte de música del retiro. Ella era pianista, y también tenía una voz soprano deliciosa. Así que yo tenía un concierto cada vez que nosotros nos sentábamos en un culto. Ella al lado mío, cuando ella estiraba su voz, pues yo era el primero que recibía el impacto. ¡Qué bendición! Y yo veía, especialmente a lugares donde íbamos, que no era nuestro lugar habitual, cuando ella comenzaba a cantar, todo el mundo la admiraba. Bueno, resultó que a ella le pidieron porque ellos sabían que ella tenía buena voz, que cantara un solo, la primera noche me parece. Y cuando ella comenzó a cantar, las rodillas como que me comenzaron a temblar. Yo creo que esta es. Debo decirle que yo pasé 14 años orando porque el Señor me diera una esposa. Y eso, durante esos 14 años, yo le eché el ojo, como decimos, a muchachas de la iglesia en el templo bíblico. Pero yo no vi en ninguna de ellas las cualidades que yo buscaba. Yo no buscaba una mujer bonita, ni una mujer más joven que yo. Yo buscaba una misionera. Una misionera. Una ayuda idónea para lo que ya yo tenía en mente. O sea, perdón, don Mariano, usted tenía muy claro en su mente desde muy joven que usted quería ser misionero. Sí. Por lo tanto, estaba pidiéndole a Dios por 14 años que le enviara a una persona que le acompañara en ese proyecto de vida. Qué bien. Déjeme decirle que jóvenes, señoritas del mundo, yo tuve 5 novias a la vez, una vez. ¿Cómo? Y había una que era mi favorita y la niña de los ojos de mi papá y de mis hermanos, y dice, esa es. Sí. Pero ella era inconversa
Y tan pronto yo me convertí, ya yo comencé a despegarme un poco del asunto con ella. Ella me regaló un anillo que decía Mariano. Y yo se lo vendí a la cocinera de la casa por 5 pesos. Era mucho dinero en esa época. Sí. Y ella, por supuesto, se entristeció mucho y lloraba y pataleaba y me escribía que qué pasa, que tú has cambiado y qué sé yo. Entonces hubo un momento que ella me preguntó, si tú lo que quieres es que yo me meta a evangélica, pues yo estoy dispuesta. Dios. Ahora, yo esa carta nunca se la contesté, porque yo dije, si yo le digo no, estaré tal vez cerrándole el reino de Dios a una persona. Y yo tenía mucho temor de hacer eso. Si yo le decía que sí, yo sé que ella se iba a meter a evangélica, pero yo sé que el que se mete se sale de la misma manera. Así que eso se desbarató. Ella pataleó mucho después y siempre iba donde una vecina y ahí preguntaba y qué sé yo, pero ahí terminó eso. Y entonces yo comencé a orar firmemente. Y luego cuando conoció a doña Perla, comenzaron a temblar las rodillas. Exacto. Entonces, pero ahí vino el proceso de conquista también. Ya. Que no Cuéntanos un poco de eso, ¿cómo fue ese proceso? Para nosotros los jóvenes que necesitamos a veces que nos instruyan. Cómo no, con mucho susto, digo, con mucho gusto. Ella vivía en Santiago, aquí en Santiago, en el Instituto Evangélico. Ya. Ella era la preceptora, como le llamaban, de las hembras que eran internas, las muchachas. Ella era también la jefa de la cocina. Ella nunca cocinó, pero tenía 3 cocineras que tenían que ella dirigirlas. Ella era la que compraba lo que se iba a cocinar y todo en cantidades para varios cientos. Yo creo que había como 1,000 o 2,000 estudiantes ahí entre internos y externos. Así que yo tenía que venir a Santiago y yo siempre venía en la CDA, la Dominicana de Aviación, que volaba esos DC-3 pequeños, sí, que tienen un récord fenomenal de no caerse. Y yo venía en esos vuelos y en ese vuelo regresaba. Pero ya yo me estaba como impacientando porque era demasiado ir y venir. Y yo digo, bueno, yo tengo que llevar a alguien de respeto para como solemnizar este asunto y darle seguridad a ellos, porque, claro, era un matrimonio de 2 personas de una cultura diferente. Ella venía de... Ella nació en Caldwell, Kansas. Ella era norteamericana. Ella era norteamericana, sí. Pero ella aprendió el español muy bien. Porque ella no solamente aprendió el español, ella aprendió la cultura hispana y la aprendió aquí, de manera que muchas de las palabras que ustedes usan aquí, como tollo y un lío y todas esas cosas, ella dice, mira, aquí no se dice así, se dice asado. Así que ella... Aquí en la ciudad de Santiago, trabajando en el Instituto Evangélico. Sí, y la cosa fue muy interesante porque yo no sé si ustedes conocieron a un anciano de Villafrancisca que se llamó Pedro Luna, le decían Penso. Penso, claro. Ese era un cristiano al revés y al derecho, un santo de Dios. La carta cabal. Todas las referencias que he escuchado de don Penso han sido así, de las personas que le trataron. La verdad que don Pedro Luna es un creyente que impactó la vida de muchas personas para bien. Bueno, pero entonces vino el proceso de convencerle a él para montarse en un avión, porque no se había montado nunca y él le tenía miedo. Así que, pero él vino y hablamos con mi señora y todo eso, y resulta que ahí en la Misión Libre Metodista había muchos misioneros ahí en el Instituto Evangélico que vivían ahí, sí, misioneros y misioneras solteras. Y ahí estaban Mr. y Mrs. Mills, que eran los directores de la misión entonces. Estaban un poco ancianos ya, pero todavía eran.
Y mi señora le tenía mucha confianza a Mrs. Mills y ella comenzó a hablarle de mí y ella dice, bueno, ve al Paso y esto y lo otro. Pero ella dice, vamos a hacer esto. Vamos a invitar a Mariano para que venga y predique a los estudiantes del seminario que tenían, donde preparaban sus pastores, y también a los mayores del estudiantado. Así que me invitaron y yo fui. Y ya usted sabe la preparación que yo hice. Y digo, tengo que predicar el mejor sermón del mundo ese día. Así que prediqué y yo noté cuando estaba terminando que Mrs. Mills se paró y fue donde estaba mi señora y le dijo al oído algo que yo no podía oír porque yo estaba a distancia. Pero yo lo supe porque mi señora me dijo. Y lo que Mrs. Mills le dijo a mi señora fue, go for it, quiere decir, agárralo. Ese es. Sí. Qué bien, qué bien. Sí, así que ahí comenzamos ya. Formalizaron la relación de noviazgo. Y entonces ella volvió a los Estados. Ella tuvo que renunciar de la misión y todo eso. Y de hecho, aquí vino el director general de las misiones metodistas en el mundo. Y él le dijo a ella, usted no debe casarse con un hispano. Y usted está segura que... Y, sí, bueno, aquí se ha orado mucho y ya, yo me he aconsejado con algunos de los misioneros y ellos están de acuerdo. Los misioneros de ellos estaban más de acuerdo que los misioneros de nosotros. Ok. Bueno. Sí, porque usted es de templo bíblico y ella era libre metodista. Ahora, ella llegó a ser más temploviciana que yo. Que usted. Qué bueno. Ella se bautizó por inmersión, que no era bautizada. Y ella pasó como 2 años en los Estados trabajando en una clínica. Ella era estenógrafa, cogiendo, ¿cómo se dice eso? Taquigrafía. Taquigrafía. Y así. Y luego ella vino y nosotros nos casamos. ¿Recuerda la fecha de la boda, por supuesto? No recuerdo exactamente, pero nosotros estuvimos juntos por 56 años. Ella murió hace 8 años. 8 años. Que si usted calcula ahí puede sacar la fecha. Sí. Ahora, la cosa es que nosotros nos casamos en el patio de una familia que mi hermano Manolín era el esposo de una joven de ahí, de esa casa. Eso estaba en la calle Bolívar, en la avenida Bolívar, no recuerdo la esquina, cómo se llama, pero cerca de la esquina, ahí estaba la ferretería Reed, que era de doña María Martínez de Trujillo. Y lo hicimos así porque nosotros invitamos a muchísima gente que se hubieran sentido incómodos, por ejemplo, en un almacén. Claro, claro. Y pensando en eso y como se iba a hablar la palabra y todo eso, yo dije, no, vamos a hacerlo en un ambiente que sea más neutral. Y yo recuerdo a mi tío, el general, que fue con su uniforme de gala ahí, con una cuestión envuelta. Sus galones. Sí, y también el doctor Mañón, que era mi jefe en los laboratorios de la universidad, y muchas personas así, y otras personas de alto rango que nosotros conocíamos, que yo conocía, así que ahí se celebró ese matrimonio. Muy bien. ¿Y de ese matrimonio cuántos hijos nacieron? Nacieron 2 hijas. 2 hijas. Perlita, que es la mayor, y Rina, que es la segunda. Perlita tiene 2 hijos, Kevin y Kyle. Kevin ya tiene 26 años y es un fabricante de dinero. Él sabe cómo hacer plata. Tanto así que su otro abuelo, que siempre ha tenido más dinero que yo, para los cumpleaños de Kevin siempre le hacía un cheque de $1,000. Y mis hijos se lo depositaban en un banco para cuando él fuera a la universidad. Cuando él llegó al último grado en la high school, él le dijo a sus padres, denme todo mi dinero que yo no voy a ir a la universidad.
yo voy a hacer más dinero con la computación que con una profesión. Okay. Y se lo ha probado con creces, porque él trabaja para buenas compañías y a cada rato se cambia de una a otra, donde le ofrecen más para que salga de ahí. Y no solamente eso, pero él es un buen umpire, decimos, el umpire, de los juegos intramuros de las escuelas. Okay. Y él, cada sábado y domingo también, él tiene varios y le pagan buena plata para hacer eso. Así que él gana mucho dinero. Qué bien. Entonces la otra, sí, Rina, Rina, tiene 3 hijas y un hijo. El hijo debe tener como 6 pies y pico. Es un muchacho bien alto y fuerte, de verdad. Se llama Nathan. Y él nos ha dado la primera bisnieta. Oh, ya usted tiene bisnieta. Sí. Qué bien. El nombre de esa niña, cada vez que yo hablo de ella con alguien, yo le pregunto, a que usted no sabe cómo se llama. Y casi todo el mundo dice Perla, Perla por mi señora. Pero él se equivocó, le doy otro chance y no adivina. Entonces yo le dije, se llama Mariana. y mi nieto Nathan le dijo a toda su familia, no llamen abuelo, nadie aquí, yo soy que tengo que decirle a mi abuelo esto. Qué bien. Entonces, don Mariano, quisiéramos conocer un poco acerca de su labor aquí en la República Dominicana. ¿Usted tiene cuántos años viviendo en Estados Unidos? Cerca de 60 años. De 60 años. Y el momento en que usted decide, junto con su esposa, iniciar en la obra misionera, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo fue su preparación? ¿Y en qué momento de su vida inició ya a desarrollar la labor como misionero? Bueno, nosotros comenzamos ahí mismo en Villa Francisca, inmediatamente. Nosotros fuimos encomendados en el año 1963. Estábamos en Chicago todavía. En 63. ¿Estás viviendo en los Estados Unidos? Sí. Y fuimos encomendados por la iglesia de Villa Francisca, Villa Juana y Marcos del Rosario en Los Minas. Okay. Eso se llama una encomendación conjunta. Y fue la primera porque nos han encomendado como 3 o 4 veces. Cuando nosotros iniciamos el ministerio radial a nivel internacional, pues ellos hicieron una nueva encomendación, incluyendo la parte internacional, porque nuestra encomendación era para la República Dominicana. Okay. Y bueno, uno de los ancianos de Villa Francisca vino, nos trajo la carta de reencomendación personalmente, y eso sucedió en una celebración de nuestro 50 aniversario de bodas, que se hizo en un lugar que alquilan para ese tipo de eventos. Y 2 ancianos vinieron de Villa Francisca y uno me entregó esa encomendación. Ahora, pasaron varios meses antes de que nosotros pudiéramos venir, porque una de las 2 niñas había nacido en Guatemala. Y la niña es adoptiva, no es de sangre. Hija, Ok, no es, en su familia hay 2 hijas que usted tuvo con doña Perla y luego adoptaron. no, tenemos 2 y una fue la adoptiva. Una fue adoptiva, sí. ok. Pero tuvimos que esperar y esperar meses porque era muy duro. El papeleo que había que hacer, el gobierno de Guatemala era muy estricto, que no soltaba así cualquiera. Y no sé si quiere que le diga un poco de qué pasó ahí. Claro, cuéntenos. Cómo no. Por Muy favor. bien. Yo me hospedé ahí en la ciudad de Guatemala. Yo he ido a Guatemala a lo menos 6 veces. Y siempre he ido a las asambleas a predicar. Y yo me hospedé con los esposos Russell, que eran misioneros de Nueva Zelanda. Y hablando con ellos, yo les dije que mi hija Perlita siempre me decía, papi, ¿cómo es que todos los niños tienen hermanitos o hermanitas y yo no tengo? Yeah. Y eso me tocaba mucho. Entonces le decíamos así cualquier cosa que ella pudiera entender.
Entonces yo estoy hablando con estos misioneros y dice, pero nosotros tenemos aquí 5 niñas que se pueden adoptar. Digo, ¿dónde? Yo no las he visto, yo tenía 3 días ahí. Entonces yo dije, mire, usted ve esa casita allá en el fondo, había un patio bien largo, así, y había una casita y ella tenía esas niñas ahí. Rina, la que vino a ser mi hija, fue la más joven de todas ellas. Había una mata de hule, de goma, Sí, sí. en el centro ahí de ese solar, y la señora Russell la trajo y la puso ahí abajo. Y yo me arrodillé delante de ella para venir a su nivel, y yo le dije, ¿tú te vas conmigo para Chicago? Y yo, sí. Y a mí me conmovió mucho eso, porque digo, esta niña no sabe quién soy yo. Yo puedo ser un gángster de Chicago. Sí. Chicago tiene mucha fama de eso, y Al Capone. Al Capone y todo esto. A pesar de que allá no quedan ni siquiera Alcacerces. Bueno, así fue, pero hubo que esperar. Yo tuve que ir primero a una panadería donde trabajaba la hermana mayor de ella, que se llama Celia. Y se le dice, bueno, yo soy su hermana, pero yo no puedo hacer ninguna decisión. Vamos a tener que ir a la cárcel, porque su papá estaba en la cárcel, porque él había matado a la mamá de Rina. Dios, ¿así fue? Así fue, y la mató en presencia de ella. De la niña. Y ella tenía un sentido de inseguridad tremendo. ¿Y cuántos años tenía la niña? Bueno, eso fue otras 500. Sí. Los Russell me habían dicho que ella tenía 3 años. Cuando fuimos al registro civil donde registran los niños, tenía 6. 6. Y yo dije, yo no sé si yo debo meterme en esto, porque ya a los 6 años, un muchacho o una muchacha tienen mucho de su formación, claro, que le va a seguir de por vida. Pero ya yo había dado mi palabra, porque yo fui a la cárcel y hablé con su papá y le dije quién era y qué hacía. Él no habló ni una palabra por un buen rato, yo era el que estaba hablando, pero cuando él habló, él dijo, basta y sobra que ustedes sean misioneros para yo decir que sí, que se la lleven. Basta y sobra que ustedes sean misioneros. Sí. Él tenía mucho trasfondo bíblico. Y también la mamá de Rina. Ellos iban a unas asambleas que allá le llaman las genuinas, porque son muy, ¿cómo se dice? Cerradas. Muy cerradas. Muy cerradas, esa es la palabra. Y ellos ven las otras asambleas como muy abiertas, muy liberales. Así que, bueno, para hacer una historia larga, corta, esa Celia fue contratada por los doctores Nasrallah, Naim Nasrallah, que era un cirujano, y su esposa Meredith, que era que atendían niños. ¿Cómo se llama eso? ¿Pediatras? Pediatra, ya. Y ella fue la que la subió médicamente y nunca nos cobraron un centavo, porque ellos eran muy cristianos. Y el doctor Naim me operó a mí 2 veces en un hospital y yo no pagué ni un centavo tampoco. Qué bueno. Entonces, hablando de la formación de don Mariano, háblenos un poco cómo fue su formación, qué usted estudió y a qué se dedicó posteriormente ya como misionero. Primero, cómo se formó y luego en qué áreas ministeriales se ha desenvuelto Mariano González. Muy bien. Bueno, para comenzar, nosotros regresamos aquí al país y estuvimos aquí por 5 años antes de irnos para Estados Unidos, porque ya yo había aplicado y había sido aceptado en el Instituto Bíblico Moody de Chicago. Okay. En el tiempo que pasamos aquí, ya había pasado la revolución de abril 24, abril del 65. Del 65, sí, la revolución del 65. Nosotros llegamos en el 64, por septiembre o octubre, por ahí, y estalló esa revolución que trastornó toda la vida nacional, aunque fue solo en la capital realmente, pero todo vino abajo, especialmente las iglesias, porque los hermanos tenían sus preferencias políticas
y habían unos que eran de un partido y otros de otro y estaban en la misma iglesia. O sea, que la revolución del 65 no solamente se dio entre los grupos políticos enfrentados, sino que la iglesia tuvo su efecto. Sí, muchos. De hecho, la asistencia a los cultos bajó de una manera formidable. Ahí casi no había nadie. Bueno, me imagino por el tema de la seguridad, don Mariano. Bueno, sí, porque nosotros estábamos en la zona de seguridad, que era tan insegura como cualquier otra. Mataban lo mismo, porque los de Ciudad Nueva disparaban y mataban a los soldados americanos. Y entonces los del CEFA también, que estaban del otro lado, o sea, el ejército tenían la mayor parte de la república de su lado, pero ellos también disparaban a mansalva ahí. Dios. Así que, pero los americanos tenían un curfew, o sea, un toque de queda, a las 5 de la tarde. Y yo creo, si no me equivoco, que Villa Francisca era la única iglesia en la capital que abría sus puertas a las 3 de la tarde. Hacíamos un culto corriendo, y corriendo nos íbamos antes de que el curfew entrara en vigor. Pero se celebraban los cultos. Celebrábamos los cultos. Qué bendición. Sí, yo tenía un amigo bautista, Mr. Mayer, que yo lo invitaba para que viniera a hablar ahí, y él con mucho gusto lo hacía. Así que nosotros salíamos de la casa nuestra. Yo vivía frente a la Caribbean Motors, en la calle 30 de marzo, se llamaba José Dolores Alfonseca entonces, frente a la calle Padre García. Pero nosotros teníamos que subir a la avenida Teniente Amado García, y veníamos yo con una de las niñas agarrado, pegado de las paredes de las casas, y mi señora con la otra, y tiroteo aquí y allí, y llegábamos al local. Nunca nos pasó nada, por la gracia de Dios.